Buenos días. Vamos a alabar juntos. Alabanza número 10. Himnario número 10. Himnario número 10. 고개들은 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하신 주량할 길 없구나. 천만인의 찬송가로 나를 주소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 뜻이 도움받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자되네. 주의 은혜 사실 대사 나를 주께 내소서. 우리 마음을 연약하여 담대하시오니 하나님이 받으시고 천국을 주소서. 아멘. Un himnario más. Himnario número 123. Himnario número 123. 구주의 십자가 보혈로 새 씻음 받기를 원하네. 내 죄를 씻으신 주님을 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주님을 찬송합시다. 죄악을 속하여 주신 주 내 속에 들어와 계시네. 십자가 앞에서 주님을 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주님을 찬송합시다. 주 앞에 흐르는 생명수 날 씻어 정하게 하시네. 내 기쁜 정성을 다하여 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주님을 찬송합시다.
계획한 양식을 생명수 가운데 젖었네. 흠없고 순전한 주님을 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주님을 찬송합시다. Vamos a recitar juntos. Semana pasada es Hechos 7:59 a 60, recitemos 2 veces. Hechos 7:59 a 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59 a 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta semana es Ezequiel 18:4, recitemos 2 veces. Ezequiel 18:4. He aquí, en todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Próxima semana es San Mateo 10:28. Vamos a leer una vez. San Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Saldrá el pastor para dar la palabra de Dios. Vamos a orar juntos a Dios primero. Dios Padre que siempre nos ama, viviente, te agradecemos tanto. Hoy día también nos llamaste ante tu palabra y a través de tu palabra nos hiciste conocer cuál es tu voluntad y cuál es tu gracia. Hoy también a través de tu palabra ayuda para reflexionarnos, para saber cuál es tu voluntad. Que el Espíritu Santo esté junto con nosotros para que nos ayude a comprender la palabra necesaria y para que con esa palabra pueda ser una ayuda para que podamos llevar frutos. Este mundo, por la enfermedad contagiosa, están siendo enfermos, también están muriendo muchos, pero aún así nos proteges y nos guías. Te agradecemos por esto. Ayuda para que podamos pasar bien con nuestra fe en este tiempo de prueba. Para esto, danos la fidelidad, porque somos muy débiles, y ayuda para que podamos agarrar tu palabra, para que podamos vencer y saber cuál es tu voluntad. Hoy también están los hermanos que han venido aquí con sus pasos preciosos. Consuele a cada corazón de ellos para que ellos también puedan llenar con el tiempo de conocer cuál es tu voluntad, para que podamos seguir con el paz. Realmente estamos viviendo en un tiempo postrero que falta poco tiempo para que venga el Señor, aún más en este tiempo para que estemos despiertos y para que podamos vivir preparándonos, para que en nuestra vida se pueda dejar las cosas indebidas y así para que encontremos con el Señor. Hoy ya también que el Espíritu Santo esté junto con nosotros
Y también en este tiempo está luchando con la enfermedad la hermana Han. Para ella también dele salud, para que ella pueda recuperar rápido y así para que ella pueda llevar una vida cristiana sanamente. Y ahora también está estudiante Eric, que está escuchando la palabra ahora. Señor, tú recuperes su enfermedad también para que puedan recibir la salvación. Y si tú permites, Señor, para que cures esa enfermedad también, para que con vida saludable pueda glorificar tu nombre. Hoy también te dejamos todas en tus manos poderosas y hemos orado en nombre de Jesús, que siempre nos ama y que nos ha salvado con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Busquemos juntos Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Salmos 19. Salmos capítulo 19. Desde el versículo 7 hasta 14. Salmos capítulo 19, desde el versículo 7 hasta 14. Leamos juntos. Salmos 19, versículos 7 a 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Saludemos unos a otros. Buenos días. Mucho gusto. Ahora poco a poco estamos reuniendo más personas en la sala general. Ahora por el coronavirus está expandiendo la segunda propagación del coronavirus y dice que el límite de contagiados de cada día dice que está superando el máximo, por eso hay que tener mucho cuidado. También higiene personal. También estamos cumpliendo muy bien las normas en la iglesia. Y sucesivamente estamos escuchando. Seguidamente estamos escuchando la palabra y dice que realmente falta muy poco tiempo para que venga el Señor, pero estamos teniendo un tiempo de reflexionar unos a otros. Como les dije, la palabra no está diciendo a otras personas, sino a mí mismo. Yo también cuando preparo la palabra, no es a otras personas, sino también con el corazón de que es la palabra para mí, así yo preparo. Nosotros también, como la palabra de hoy día, las 7 preguntas hacia mí con este tema, estamos aprendiendo, reflexionando a cada uno. Podemos saber cómo estamos llevando la vida cristiana ante Dios, reflejando como en un espejo. Así reflejando en la Biblia podemos saberlo. Y Salmos capítulo
19, versículo 7 a 14 que acabamos de leer es una palabra amada por muchos y también está explicando acerca de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Por eso la ley, la palabra de Dios, convierte el alma, tiene el poder de convertir nuestro espíritu, también de darnos la sabiduría, también la alegría nos da y también nos hace abrir los ojos del espíritu, cuál es lo más importante. Por eso de anhelar la palabra es muy importante y también en versículo 11 podemos ver de que en el cielo se está relacionando con la recompensa eterna también. También la palabra tiene una función así y una de las cosas importantes es desde el versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay que entender propio error cada uno. Por eso hay que aprender muy bien la palabra y es importante ser más sabios. Sin embargo, si es que no nos reflexionamos a nosotros mismos y no comprendemos de nuestros propios errores, entonces al final vamos a pecar repetidamente. Y esa pecada repetida puede ser un pecado muy grande. Si uno no soluciona esto, ¿qué pasa? Quizás puede bloquear la oración que hacemos con Dios. Veamos versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso, cuando yo oro a Dios o cuando yo leo la Biblia, el corazón tiene que subir hacia Dios y Dios tiene que aceptar eso. Y como Dios recibe eso como un sacrificio, pero tiene que recibirlo con gozo. Y con eso Dios tiene que gozarse. Pero si es que no comprendemos nuestros errores y pecamos a propósito repetidamente, entonces, si es que tenemos ese aspecto ante Dios, no va a ser aceptado toda nuestra palabra y nuestro corazón hacia Él. Por eso, reflexionando a nosotros mismos, hay que hacer preguntas a cada uno, que vamos a tener 7 preguntas. Entonces, les dije la razón de por qué son 7 razones. Porque sí, hay muchas preguntas, pero entre esas preguntas he resumido a las preguntas más importantes, a 7 preguntas. Por eso pensemos en estas 7 preguntas y si es que reflexionamos de nosotros mismos va a ser muy beneficioso. Entonces, no creo que haya mucha gente que piense de que yo estoy llevando muy bien la vida cristiana, sino hay que pensar de que yo soy muy débil o a mí me faltan muchas cosas para hacer la vida cristiana. Uno normalmente piensa así, ¿no? Pero hay que pensar en qué cosas estamos teniendo falta en llevar la vida cristiana. Bíblicamente tenemos que reflejar esto y no solamente reflejar. Cuando miramos el espejo y hemos encontrado que tenemos una mancha sucia, después ¿qué hace? Uno se limpia con agua, con jabón. Hay que limpiarlo, ¿no? ¿A qué se refiere el jabón? Quiere decir el arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir lavar con agua? También lavar quiere decir que es la palabra, ¿no? Por eso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como dice en Efesios 5:26, con la palabra de Dios tenemos que reflejar nuestros errores, rebeliones, para que podamos limpiar esas cosas con la palabra de Dios. Quiero que tengamos un tiempo así. Por eso, egointrospección. Tenemos que reflejar qué tipo de personas somos nosotros y así podemos crecer un poco más de la fe para que podamos ser personas dignas ante Dios. Por eso nosotros la semana pasada vamos a resumir un poco lo que hemos aprendido la semana pasada. La primera pregunta fue, ¿estoy cometiendo pecados aún sabiéndolo? Tenemos que preguntar esto a nosotros mismos.
Por eso en Salmo 66, versículo 18 sale que si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso, si hay un pecado que no es digno ante Dios, por ejemplo, un pecado, pecando aún sabiendo que es pecado, entonces al final va a sentir incomodidades con la relación de Dios. Dios no va a escuchar mi oración y por esos pecados al final Dios va a cubrir su cara. Por eso Isaías 59, versículos 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Por eso nosotros hasta ahora, quizás por ese pecado indigno, no estamos teniendo una comunicación a la normalidad con Dios. Hay que preguntar esto a nosotros mismos para que nosotros resistamos hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿no? Como dice en la Biblia. Por eso cuando uno experimenta de vencer estas cosas, uno recupera la comunicación con Dios y Dios escucha nuestra oración y el poder de Dios puede habitar en nosotros. Por eso cuando haya pecado en nuestra vida, nunca puede tener la paz verdadera en el corazón. Va a perder esa paz en el corazón y va a seguir caminando ese camino incorrecto hacia Dios. Entonces uno, ¿qué hace después? Al final se endurece más el corazón y así llevando su vida cristiana, poco a poco va a endurecer más y más su corazón ante Dios. Por eso nosotros tenemos que saber temer a los pecados y no hay que aceptar los pecados pequeños, sino hay que botarlo, abandonarlo. Ayer también di la palabra en reunión de jóvenes. Nuestro estándar de pecado tiene que ser muy alto, tiene que ser más santo. Por ejemplo, uno dice, no hay que pensar de que, este pecado está bien, no es aceptable. No hay que pensar así, porque si es un cristiano verdadero, tienen que saber dejar las cosas de lo que deben dejar. Y no es correcto seguir a este mundo, seguir al corriente de este mundo. Por eso, obviamente, yo tampoco puedo decir, o nadie puede decir de que yo nunca he pecado o nunca peco, sino mínimo yo tengo que intentar de no pecar, tengo que orar para eso, tengo que combatir contra el pecado. Este aspecto sí es necesario. Por eso en Hebreos 12, versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por eso hay que agarrar este versículo. No hay que combatir con otras cosas, sino contra el pecado. Por eso hay que reflexionar nuestros pecados y es necesario saber esto. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Estoy llevando una vida de obedecer a la voluntad de Dios? Hay que pensar si es que yo estoy controlando mi vida o si no estamos siguiendo al camino de la guía de Dios. Esto es muy importante. Por eso cuando uno no lleva una vida obediente a Dios, entonces uno vive su propia vida. Y Dios ya no es nuestro guiador que me guía el camino. Solamente yo voy a donde yo quiera. Pero como dice en Salmos 23, donde dice que el Señor nos guía, dice en lugares de delicados pastos. Ahí me hace descansar. Quizás al principio yo no puedo llegar a entender, puede haber corazones difíciles, sin embargo cuando uno empieza a practicar la obediencia, cuando lleva una vida de dejar todas las cosas en las manos de Dios, entonces Dios al final nos guía al camino mejor y al final podemos dar un testimonio de esto. Por eso de llevar la vida cristiana es como pasar una puerta angosta e ir al camino angosto. No hay que ir a la puerta ancha, al camino ancho, porque ese camino es a la destrucción. Es correcto entrar por la puerta angosta y el camino angosto. Y ese camino angosto ante los ojos de Dios es un camino más seguro. Algunos dicen que hay muchas cosas que hay que hacer en este mundo. En este mundo hay muchas cosas que uno debe hacer, pero también hay muchos peligros. Porque no podemos hacer lo que queramos en este mundo, porque conocemos muy bien o quizás no conocemos muy bien cuán maldad es este mundo, cuán malo es. Pero quizás aunque se vea que es hermoso este mundo aparentemente, en sí hay muchos pecados. Hay tantos
tantas cosas que ni siquiera se puede imaginar, cosas tan horribles, igual que Sodoma y Gomorra, ¿no? Realmente este mundo no es nada, está siendo peor cada día y hay pecados más ocultos y estamos viviendo en un tiempo donde se está revelando esos pecados y en ese mundo realmente no es una vida fácil y segura. Tenemos que obedecer al Señor y así el Señor va a guiar nuestros caminos y aunque tengamos dificultad y persecución, realmente ese camino de obediencia es el camino más seguro. Uno hay que saber eso y más que mis planes, mis propios pensamientos, tengo que intentar de saber cuál es la voluntad de Dios y si es posible, entonces yo tengo que dejar todo a Dios y tengo que obedecer a Dios. Pero si estoy creyendo en Dios y recibí la salvación y estoy llevando una vida cristiana, pero uno dice, yo voy a planear mi propia vida. Entonces no puede llevar una fe egoísta, ¿no? Porque uno interpreta como quiera la Biblia y que la palabra de Dios sea su palabra y que mis palabras sean mías, ¿no? Uno no debe hacer así. Hay que verificar si es que nosotros estamos llevando una vida obedeciendo a Dios. Y hay que saber que el camino de la obediencia es el camino más seguro. Por eso cuando uno obedece está más gozoso, ¿sí o no? Cuando obedecemos en nuestro corazón hay paz y podemos entender a la guía de Dios. Obediencia también es una costumbre. Cuando uno empieza a obedecer en las cosas pequeñas, también puede obedecer y ser fiel en las cosas grandes. Por eso, como un hábito, como una costumbre, nosotros tenemos que practicar la obediencia. ¿Y cuál fue la tercera pregunta hacia nosotros? ¿Estoy poniendo un tiempo para orar diariamente? Les dije que la oración es algo muy importante, ¿no? Por eso cuando yo vengo a la iglesia, primero oro, porque yo conozco cuán importante es eso. Así yo puedo empezar bien el día y también puedo abastecer con el poder de Dios. Pero cuando sin esto empiezo la vida y cuando solamente estoy llevando una vida ocupante, entonces realmente siento que no estoy recibiendo nada, ¿no? Ustedes también llevan una vida ocupada. Y esos días, como está en la casa, pasa más rápido el tiempo, ¿no? Pasa más rápido una semana, un mes. Y ya han pasado 7 meses de este año. Realmente pasa muy rápido el tiempo. Pero a veces uno se siente abatido, ¿no? Porque están pasando mucho tiempo en las cosas vanas, en otras cosas. Y así uno empieza a sentir de que es vano la vida. Sin embargo, las cosas que yo debo hacer con Dios, de orar, de leer la Biblia y los trabajos que Dios me ha encomendado, cuando yo voy cumpliendo esto, entonces cada día va a ser más ocupado y yo puedo pasar muy bien el día. Y uno de ellos es orar habitualmente, igual que Daniel, que ha orado 3 veces diarios. Nosotros también cada vez que tengamos tiempo tenemos que orar a Dios porque la comunicación con Dios es muy importante. Por eso hay 4 tipos de oraciones que salen en el boletín. Es oración de arrepentimiento, de agradecimiento, de súplica y de intercesión. También les dije oración de 5 dedos, ¿no? Uno para mí y para los que yo odio y también para los trabajadores de la iglesia y también para mi familia y para los débiles. Para así uno, si es que no se acuerda cómo debe orar, entonces viendo la mano uno puede orar. Porque cuando uno ora va a venir el poder de Dios. Por eso poco a poco tenemos que ir aumentando el número de oración. Después de que yo he recibido la salvación y que yo haya orado, no solamente es esa cantidad, sino yo tengo que orar más porque es muy necesario. Y la cuarta pregunta, ¿cuál era? ¿Estoy investigando o leyendo diligentemente la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Investigando o leyendo? ¿Qué dice? Investigando, ¿no? Investigar es un poco diferente que leer. Porque ahora nosotros cuando leemos la Biblia no solamente es algo esto formalmente un capítulo o formalmente leer 3 capítulos, no es así, sino hay que investigarlo profundamente en la Biblia, porque cuando investigamos podemos entender más de lo que quiere decir la Biblia.
Y así podemos encontrar como tesoros. Pero cuando uno no medita profundamente y lo lee formalmente, entonces obviamente Dios también nos hace comprender formalmente, ¿no? Pero si es que tiene el corazón de entender más profundamente, como dice en Salmos 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si es que hay oro, entonces vamos a intentar de excavarlo todo, ¿sí o no? Igual que esto, en esta palabra realmente hay como tesoro y tenemos que buscar y buscar, investigar, de querer encontrar como un tesoro, y así Dios nos hace encontrar. Por eso busquemos juntos Proverbios capítulo 2. Veamos juntos Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 4 y 5. Proverbios 2, 4 y 5, leamos juntos. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso quizás muchos problemas de nuestra vida cristiana vienen porque no conocemos de Dios. Pero aquí dice, hay que buscar la palabra de Dios como la plata y también para escudriñar tesoros, y así entenderemos y conoceremos de Dios. Supongamos que aquí en Sala General está escondido un diamante de 5 quilates. Un diamante de 5 quilates lo escondí aquí en Sala General. Y si les digo que quien lo busca va a ser suyo, entonces van a intentar de buscar o no. Y entonces van a abrir todas las plantas, hasta los techos, van a buscar todo. Porque es caro, ¿sí o no? Porque puede ser miles de dólares. Por eso, con ese corazón de buscar a un tesoro, también tenemos que tener el corazón de buscar e investigar cuál es la voluntad de Dios en la Biblia. Por eso tienen que cambiar la postura ante la palabra de Dios para que pasando tiempo podamos investigar más cosas. Por eso, al leer la Biblia, hay muchos libros que ayudan, ¿no? Por ejemplo, el hermano Josué también ha subido en el grupo de Cacao de una aplicación bíblica para saber y entender qué significado tiene cada versículo, ¿no? Y también escuchando palabras académicas para saber qué significado tiene, y así uno poniendo su cuaderno de la Biblia pueden ir investigando, porque así nosotros podemos entender de temer más a Jehová y de conocer más de Dios. Por eso nosotros tenemos que leerlo tan detalladamente la Biblia, aunque sea lento, aunque termine una vez la Biblia en 3 años o 5 años, no es importante el tiempo, sino hay que poner un tiempo determinado. Por ejemplo, 30 minutos diariamente voy a investigar la Biblia, y si es que tengo duda pregunto, tengo que hacerlo para que sea mío, y así poco a poco va a ser la persona más sabia y Dios lo va a cambiar así. Por eso los sabios, Dios realmente da paz en su corazón. Veamos Proverbios capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Por eso tenemos que saber el tesoro que hay en la Biblia, y así puede satisfacer mi alma, y así uno puede buscar la felicidad, y así uno puede escoger el camino correcto. Por eso hay que investigar la palabra de Dios. Esto es un deber muy importante de nosotros. ¿Y cuál fue la quinta pregunta? ¿Estoy devolviendo a Dios lo que recibí de Él? ¿Ustedes sí lo están devolviendo?
Todas las cosas lo recibimos de Él, ¿sí o no? Hasta mi cuerpo, hasta mi salud, mi sabiduría, mi riqueza, mi tiempo. Todo esto lo recibí de Dios. Vino de Dios y tiene que regresar a Dios. Busquemos juntos Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 35 y 36. Versículo 35 y 36, leamos juntos. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas ha venido del Señor, ¿sí o no? Y del Señor se hizo, y al final todo va a regresar al Señor. Todas las cosas que hay en nosotros en sí lo recibimos del Señor. Ustedes viviendo, si hay algo que no recibió del Señor, entonces dígame. Lo recibieron todo, desde la salud hasta la riqueza, no es mío, porque Dios me lo dio como una dádiva y me encomendó como minas. Toda mi riqueza, mi conocimiento, mi tiempo, mi juventud, a través de estas cosas, Dios nos dio para que lo utilicemos por el Señor, ¿sí o no? Pero uno piensa de que es de uno propio. Dice, como es mío, entonces yo puedo hacer como quiera con esas cosas. Dios ni siquiera pide todo, sino solamente quiere que exprese de lo que hemos recibido de Él. Por eso cuando Dios nos dio, y cuando devolvamos a Él, entonces Dios, ¿qué hace? Dios nos llena con mucho más cosas, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso Dios no es quien presta dinero o que quiere que pague su deuda, no es así. No solamente quiere que exprese de lo que hemos recibido, que sea nuestro poder o nuestros talentos, Él quiere que utilicemos por el Señor. Por eso, en el tema de la riqueza también tenemos que utilizarlo muy bien, y también es correcto enseñar esto a los niños, a sus hijos. Como dice en la Biblia, diezmo no es un mandamiento, solamente es la gracia de Dios, es una expresión de mi fe. Yo recibí todo del Señor y así, Señor, yo voy a expresar de agradecimiento y de mi fe, de que yo agradezco a ti, por eso yo ofrendo. Y así, cuando yo hago esto, Dios me va a llenar con mucho más cosas. Por eso, si hablamos del tema de riqueza, cuando utilizamos esa riqueza, el Señor me utiliza y me da más recompensa, y también por los hermanos, también por los vecinos, también de predicar el evangelio, las cosas que el Señor me ha dado. Cuando yo llevo la vida pagando eso, al final Dios me va a llenar con mucho más cosas y puedo experimentar de esto. Por eso hay que ver si es que estamos confesando esta fe. Y esto en sus corazones seguramente es algo que uno debe decidir, porque así uno puede recibir muchas cosas de Dios. Podemos ser llenados de la bendición de Dios cuando vivimos a la voluntad de Él. Y también desde hoy día vamos a aprender desde la sexta pregunta, por eso solamente resolviendo la pregunta 6 y 7 va a pasar mucho tiempo porque es la pregunta más importante. Pregunta 6 dice, ¿estoy haciendo algo constantemente por el Señor? Esto es algo que los cristianos salvos den a Dios y hay que llevar una vida así. Obviamente los que van de trabajo es muy ocupado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo dejé mi trabajo y he entrado a la iglesia y ahora mi trabajo es la iglesia.
pero la mayoría de los hermanos tienen su propio trabajo y en el mismo tiempo también tienen que servir en la iglesia, ¿no? Obviamente esto no es algo fácil, pero como esto no puede ser hecho por uno, es por eso que Dios ha puesto a muchas partes del cuerpo de él, o sea, a los hermanos, para que cada uno tenga su puesto de trabajo en la iglesia. Por ejemplo, las iglesias mundanas que tienen mucho dinero, ¿qué hacen ellos? Ellos compran personas para que hagan la limpieza cada semana cuando está vacía la iglesia. Por eso, realmente ese dinero sale de ofrenda para comprar personas de limpieza. Pero esto es correcto. Si es que tenemos ese dinero, tenemos que utilizarlo en lugares más dignos, ¿no? Es correcto que los hermanos mismos limpien la iglesia, porque yo hasta ahora nunca he escuchado de los hermanos antiguos que han contratado a personas para limpiar la iglesia, pero como hoy en día no quieren limpiar y no quieren hacer trabajos duros, es por eso que contratan personas para limpiar, pero eso no es correcto bíblicamente. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:20, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí dice casa grande. ¿Dónde es esta casa grande? Se refiere a la iglesia, ¿no? Y en cada casa de ustedes tiene su puesto de trabajar o no. Sí hay, ¿no? Y cuando uno no trabaja, entonces va a haber problemas. Igual que esto, la iglesia es una casa grande y nosotros somos utensilios. Y aquí dice utensilios de oro, plata, de madera y de barro, ¿no? Esto se refiere de que hay muchas personas de muchos tipos que trabajan, pero no quiere decir que utiliza utensilios de oro y de plata, sino hay que ver versículo 21. 21 leamos juntos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No quiere decir que utiliza utensilios de oro y de plata. Obviamente también utiliza oro y de plata, pero aquí dice que utiliza utensilios limpios, ¿sí o no? Igual que en la iglesia, uno no utiliza a esa persona por una condición buena que esa persona tiene, ¿no? Que la iglesia sea pequeña o grande, utiliza a todos. Aunque yo sea pobre o aunque yo sea rico, aunque yo sea sabio o no, Dios utiliza a cada uno de ellos. Pero como les dije, hay que reflexionar de cada uno. Si es que ellos quieren ser utilizados limpiamente por el Señor, entonces Dios lo prepara, lo dispone para toda buena obra. Por eso, como en esa casa hay muchas cosas que hacer, igual que en la casa grande, o sea, la iglesia, estamos perteneciendo ahí. Y el Señor Jesucristo es quien guía toda esta casa. Cuando ayer estaba haciendo reunión de jóvenes y hubo un hermano que ha tomado el puesto de ser profesor de escuela dominical y estaba compartiendo palabra con él. Pero yo, siendo pastor, he encomendado ese trabajo o fue Dios. Busquemos 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, leamos juntos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Por ejemplo, el apóstol Pablo ha hablado esta palabra, y que el apóstol Pablo también tuviese ese puesto, lo recibió del Señor. Por eso, el Señor es la cabeza
de esta iglesia que es el cuerpo. Entonces el puesto que me han dado en la iglesia, el trabajo que me han dado en la iglesia, lo recibimos del Señor directamente. No es algo que hemos recibido por ilusión. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 17. Colosenses capítulo 4, versículo 17, leamos juntos. Decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Dónde lo recibió? Del Señor. Dios le dijo a Arquipo que haga este servicio. Esto no fue encomendado por la iglesia, sino por el Señor. Cuando uno recibe un servicio en la iglesia, entonces hay que aceptar que Dios ha dado, porque uno pasando mucho tiempo en la iglesia, entonces puede ser votada por otras personas, o sino por la dádiva que uno tiene a través de la iglesia. Dios me encomienda el servicio. Por eso que me haya encomendado un servicio en la iglesia es porque yo fui fiel. Por ejemplo, puede ser de que uno no sea fiel, pero como me trató como un hombre fiel, es por eso que nos encomendó un servicio. Por ese servicio, que sea más pequeño o grande, es lo mismo. Y a través de esas cosas, a través de un trabajo constante, tenemos que glorificar el nombre de Jesús, del Señor. Y así uno puede aprender más de la fe. Y yo personalmente también, después de recibir la salvación, empecé muy temprano a hacer el servicio en la iglesia. Antes, cuando yo venía a la iglesia, parecía un cliente, ¿no? Solamente iba para escuchar la palabra y después me iba. Pero después de que me encomendaron un servicio, sentí realmente que la iglesia es mi casa, ¿no? Entonces yo ponía más interés, y cuando estaba en el suelo una basura lo recogía. Pero antes yo decía, si yo no lo recojo, entonces otros lo recogerán, ¿no? Pero yo haciendo servicio he pasado mucha dificultad y he experimentado también muchas cosas, pero al final uno siente de que la iglesia es realmente su casa. Por eso tenemos que hacer un trabajo en la iglesia, un servicio constantemente para glorificar el nombre del Señor. Y así yo puedo entender más cosas en mi vida cristiana, y así puede glorificar al Señor, y al final cuando Dios me utiliza, también voy a recibir la recompensa muy grande. Por eso, que sea un ministerio pequeño o grande, tengo que hacerlo ante Dios, y ese pensamiento y decisión es muy necesario. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, y entonces puede servir en coro, ¿no? O por ejemplo, a mí me gusta cuidar a otros hermanos, entonces puedo hacer el servicio de cuidar a otros hermanos. O por ejemplo, a mí me gusta hablar y enseñar, entonces puede ser profesor para enseñar en escuela dominical. Lo pueden hacer muy bien. O por ejemplo, uno dice, no, yo no sé hacer esas cosas, pero al menos sí sé limpiar. Yo soy una persona muy limpia. Entonces, uno limpia la iglesia. Eso es el servicio. Hasta las cosas más pequeñas, pero lo importante es hacerlo constantemente. Busquemos juntos San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, versículo 10. San Lucas 16, 10, leamos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo que más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso cuando uno es fiel hasta las cosas más pequeñas, entonces se entrena poco a poco.
Y compartiendo la palabra con las preguntas respectivas, algo que estoy repitiendo es que hay que poner un hábito, que sea obedecer o que sea oración, y tenemos que tener un hábito, y esto es una parte de entrenamiento también. Y yo hacerlo constantemente hacia el Señor, y así uno puede ser encomendado en las cosas más grandes. Entonces, como uno dice, yo no quiero hacer porque es más duro el trabajo, sino el Señor comparte ese cargo con otros y da más fuerza para hacer junto con otros hermanos. Por eso nuestra fe amplia más y la gracia va a ser más abundante que Dios me da, y también más espíritus. Por eso constantemente tenemos que hacer algo con corazón voluntario y tenemos que buscar el trabajo de Dios. También es importante hacerlo cuando otros me dicen que lo haga, pero por ejemplo, un trabajo en la iglesia puede ser recomendado por otros hermanos para que esa persona lo haga, pero aunque no sea esto, si es que hay algo que yo puedo hacer constantemente, por ejemplo, mandar palabras bonitas constantemente a los otros hermanos. Por ejemplo, Dorcas también dice que está abundada en buenas obras y en limosnas que hacía, y ella daba ropas interiores a otros hermanos. Quizás esto no es algo muy grande, sino ella quiso hacer algo constantemente hacia el Señor, a los hermanos de la iglesia. Si es que yo no tengo un servicio encomendado por la iglesia, entonces, por ejemplo, cada semana yo puedo repartir volantes de la iglesia, ¿no? También esto es el servicio, pero lo importante es siempre hacerlo constantemente y no parar. Con un corazón voluntariado, cuando uno lo hace con todo su corazón, entonces va a manifestar una iglesia, va a manifestar mucho poder en la iglesia. Por eso, esa fe de hacer algo constantemente por el Señor, yo quiero que todos lo hagan, pero empecemos desde las cosas pequeñas. Por ejemplo, yo voy a venir los domingos y limpiar el baño. Qué bueno es esto, ¿no? Y desde que yo era joven en la iglesia, empecé a trapear la iglesia. Y cuando yo hacía esto constantemente, daba gozo, y también empecé a sentir que Dios me utiliza para la limpieza. Y después me va encomendando en las cosas más grandes, y otras personas pueden hacer lo que yo hacía, y yo puedo servir más hacia el Señor, y yo puedo dar más tiempo hacia el Señor. Por eso nosotros, con un corazón voluntario para el Señor y para el Evangelio y para los hermanos, tenemos que hacer algo constantemente servicio hacia Dios. Igual que predicar el Evangelio, si lo hacemos así, Dios realmente ayuda, porque hasta ahora Dios está buscando trabajadores, ¿o no? No hay quien trabaje. Igual que Jesús. Si vemos en San Juan 4, está hablando de la mujer samaritana que está predicando a sus vecinos y lo trae a Jesús. Y Jesús, que dijo: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, aunque sea el estudiante más pequeño y hasta los ancianos, con un corazón voluntario de empezar con las cosas pequeñas, entonces busquen sus trabajos. Busquemos juntos Isaías capítulo 6. Es necesario el corazón voluntario, porque el Señor hasta ahora está necesitando a ustedes. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Es la recitación, ¿no?, que hemos hecho. Isaías 6, versículo 8, leamos juntos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor hasta ahora está preguntando: ¿quién irá por mí? Está buscando. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que decir? Heme aquí, envíame a mí, con un corazón voluntario. Pero normalmente,
¿qué hace uno? Hasta ahora hemos hecho así. Señor, ahí está Él. Envía a Él. No es así. Sino, heme aquí, yo estoy aquí, mándame a mí. Con ese corazón voluntario, con el voluntariado, Dios hace su trabajo y ahí va a haber el gozo verdadero. En la casa grande, con utensilios, tenemos que ser utilizados preciosamente y así encontrarnos con el Señor. Y vamos a ver la última pregunta. Y esa palabra más importante en todo el mundo, ¿no? Es la pregunta más importante. La pregunta 7 dice, ¿tengo la convicción de salvación? Hemos visto 6 preguntas anteriormente, pero si estas cosas no son seguras, entonces, si esta pregunta yo no tengo la convicción, entonces no tiene ningún significado esas 6 preguntas que hemos aprendido. Igual que esto, nosotros tenemos que tener la convicción y la respuesta segura de esta pregunta. ¿Realmente yo seré salvo? Pero si soy salvo, entonces ¿por qué vivo así? Y antes sí he escuchado el Evangelio, pero ahora se ve un poco borroso. ¿Qué será el Evangelio? Otras personas me dijeron que sí recibí la salvación, pero pasando tiempo empiezo a sospechar, empiezo a dudar. Uno puede tener dudas de su salvación. Pero cada vez que cuando uno va dudando de su salvación, no va a poder llevar bien su vida cristiana y realmente uno en la vida real puede ser de que no sea salvo. Por eso acerca de esta pregunta tenemos que tener una respuesta fija, porque si no, siempre vamos a temer. La duda de salvación puede tener a cualquier persona, pero hay que preguntar esto del origen. Esa pregunta y problema más importante en el mundo, ¿sí o no? Hay una pregunta más importante que esto, una de las preguntas que lo hago a mí. No hay. Que si es que yo soy realmente salvo, es un propósito de que la historia de la humanidad está existiendo. Busquemos San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 36. San Marcos 8, versículo 36. Leamos juntos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso, uno ha obtenido todo el mundo, pero si pierde su vida, entonces no sirve para nada, ¿sí o no? Igual que esto, aunque estamos teniendo una vida satisfactoria, pero si es que yo no tengo la convicción de salvación, entonces esto no sirve para nada, ¿sí o no? Por ejemplo, hubo un padre y su hijo fue al mar para pescar. Y de repente salió una noticia que ese barco se ha hundido y se han desaparecido las personas. Entonces, ¿cómo será el corazón de su padre? ¿Va a estar preocupado o no? Ni siquiera va a poder dormir. No puede dormir. Solamente va a estar esperando otra noticia. Pero de repente hubo otra noticia de que hubo sobreviviente y uno de ellos era su hijo. Entonces ahí va a estar tranquilo, ¿no? Ahí recién puede dormir tranquilamente. Igual que esto, en nuestra vida también. Si es que no tenemos la seguridad de nuestra fe, entonces ¿cómo podemos llevar una vida normal? Es gozoso, es divertido. Ni siquiera uno tiene convicción de salvación. No tiene ningún significado. Cuando uno pierde su riqueza, entonces se siente muy mal, ¿no? Es adolorido su corazón. Pero algo más importante que la riqueza es que cuando uno pierde su salud, uno pierde la salud, entonces piensa de que ha perdido todo. Pero más importante que esto es que cuando uno no recibe la salvación, no es comparando de la riqueza o de la salud, sino realmente pierde todo hasta su eternidad. Por eso, ¿cuál es la pregunta más importante?
el problema que yo tengo espiritualmente y ese problema que quizás el espíritu puede ir al infierno, si uno no soluciona esto, entonces, ¿hasta dónde sigue este problema? Hasta después de la muerte sigue. ¿Sí o no? Por eso tenemos que hacer la pregunta a nosotros mismos si es que realmente tengo la convicción de salvación. Obtener la respuesta con la palabra de Dios. Hubo un acontecimiento muy gracioso, es que hubo un domingo de que todos los hermanos salieron al aire libre, pero hubo un hermano que no venía mucho a la iglesia y no tenía la convicción de salvación porque su vida no cambiaba, pero justo ese domingo vino a la iglesia y estaba cerrado la iglesia y todos no estaban, ¿no? Entonces él que pensó, fueron arrebatados todos los hermanos, pero después llamó buscando los hermanos y dice que se fue todos al aire libre, ¿no? Reunión del aire libre. Qué gracioso, ¿no? Igual que esto en nuestra vida cristiana también, en nuestra época pasa igual. Ahora mismo, ¿no? Estamos haciendo la vida cristiana en nuestras casas y de repente quizás un domingo puede ser de que ya no haya sermones por online. Esto puede pasar realmente. Entonces van a empezar a llamar a los hermanos, ¿no? Y también igual que en el libro de 7 años de tribulación que un niño ha entrado, ahí también sale que ese niño está hablando en su almuerzo y de repente sus padres se han desaparecido. Fueron arrebatados, ¿no? Y siempre sus padres habían mencionado a él, pero realmente esto pasó en la vida real y desde ese momento empezó a traumarse. Por eso en ese libro sale todo lo que va a pasar en el futuro y hasta cómo termina con el bomba nuclear, con la guerra nuclear. Si vemos esas cosas, sí o sí va a llegar ese tiempo a nosotros también, porque la Biblia es verdad. Hasta ahora se ha cumplido conforme a la Biblia, por eso la Biblia que todavía falta un poco, entonces también va a cumplirse. Por eso nuestro problema de la fe y nuestro problema de la salvación tenemos que examinarlo y reflexionar. Y eso no es algo equivocado. Por eso la semana pasada también he hecho la consulta con algunos hermanos, he hecho la comunión, pero algunos también me di cuenta de que están viniendo a la iglesia pero no han sido salvos. Realmente puede pasar esto también. Yo sentí mucha responsabilidad propia. Por eso también es importante invitar a muchas almas nuevas. Sin embargo, tenemos que examinar nuestra fe primero. Si es que uno recibió la salvación y está dudando, entonces necesita tener la convicción de salvación para llevar la vida cristiana. Pero en el caso de que uno pensó de que esa salvación, pero al final no era, entonces hay que escuchar la palabra de nuevo para obtener la salvación. Y esto es la mejor pregunta en toda mi vida. Hay que tener este pensamiento y hay que seguir tocando la puerta y así el Señor va a solucionar esa parte. Por eso, primero, supongamos, yo recibí la salvación, pero hay casos de que me entra la duda. Esto está hablando de las personas que realmente son salvos. La duda puede entrar a cualquier persona o no. Obviamente puede ser de que no haya dudas, pero en la mayoría de personas que son salvas entran las dudas. Es porque no está ordenada bien las palabras. Por eso, cuando la salvación propia se ha solucionado bien porque está ordenado su palabra, entonces se quita esa duda. Pero ¿qué pasa si es que uno sigue con la misma duda con mucho tiempo? Entonces uno dice, yo ni siquiera tengo la convicción de salvación, entonces ¿qué servicio o por qué voy a predicar a otros? Uno puede pensar así. Entonces hay que pensar del primer punto de por qué entran las dudas en la salvación, ¿no? Por eso vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Versículo 15. Versículo 15. Leamos juntos.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si vemos aquí, está diciendo que está separado el espíritu y el corazón, ¿sí o no? O sea, el entendimiento. Por eso cuando recibimos la salvación, entra el Espíritu Santo en nosotros y al final es unificar, ¿no? El Espíritu Santo con nuestro espíritu. Pero nuestro corazón y nuestro carácter de pecado siempre cambia. Por eso también les expliqué en el seminario bíblico de que hay una luna encima de un lago, entonces está reflejado la imagen de la luna, ¿no? Pero si de repente uno tira una piedra en ese lago, entonces se quebranta la forma de la luna reflejada, ¿sí o no? Igual que esto, el lago es nuestro corazón, siempre puede cambiar y puede entrar la duda de la salvación, pero la luna, ¿su forma cambia o no? Esa luna nunca cambia, igual que eso. Puede haber un punto de dudar de nuestra salvación en nuestro corazón, pero siempre hay quien está lanzando piedras, alguien en nuestro corazón. Entonces va a subir las dudas de la salvación y puede entrar la tentación, pero al final lo que hay que entender es que la luna nunca cambia. Por eso los que son débiles de la fe existen. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 1. Versículo 1. Leamos juntos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí dice los que son débiles en la fe, ¿no? Esto no quiere decir que los que no tienen fe. Uno puede tener la fe, o sea, recibir la salvación, pero puede dudar porque tiene la fe débil. Por eso, esto no es los que no tienen la fe, solamente está débil. Por eso, esto no tiene nada que ver con que no haya recibido la salvación. Por ejemplo, la proeza de Jesús siempre cambia como esa luna reflejada por el lago. Por ejemplo, la luna puede ser luna nueva o media luna o luna muy grande. Y quiere decir que esa luna va cambiando su forma. No es así, sino esto solamente es por la sombra del sol, ¿no? Igual que esto, lo que hizo Jesús por mí, esto es una verdad que jamás cambia. Por eso nosotros, cuando creemos en nuestro corazón, ahí es cuando aparece la duda de salvación. Uno no cree la palabra de Dios, pero uno cree en su corazón. Dice, ¿yo realmente seré salvo? O sea, yo sí he escuchado la palabra, pero pasando más tiempo me aparecen más dudas. ¿Qué está pasando conmigo? Y muchos vienen haciéndome esa pregunta en la consulta, ¿no? Pero, o sea, la mayoría sí conoce la verdad que nunca cambia. Y esto es una verdad, ¿no? Pero esto pasa cuando uno agarra su corazón. Pero no hay que agarrar nuestro corazón, sino agarrar la Biblia. Porque nuestra salvación vino de la Biblia. Pero cada vez uno cree en su corazón, entonces cada vez cambia el corazón, por eso uno empieza a dudar si es que es correcto o incorrecto de lo que estoy creyendo. Por eso, como esa luna reflejada en un estanque de agua, igual la proeza de Dios jamás cambia. Jesucristo, quien ha muerto por mí, la gracia de la salvación que Él cumplió conmigo, jamás cambia. Es por eso que nuestra salvación es segura. Por eso busquemos Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Primero, cuando creemos en nuestro corazón, aparecen dudas. Proverbios 28, versículo 26. 28, versículo 26. Leamos juntos. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Qué grande es nuestro corazón para confiar. Por eso el corazón de cada uno es diferente, ¿no? Si hay 100 personas o 10 personas, el corazón de todos ellos es diferente. Cuando uno acepta el Evangelio es recibir la salvación, pero cada uno confía en su corazón, es por eso que empieza a dudar de su salvación. Por eso hay que creer en la proeza y en lo que hizo Jesús, y hay que creer la Biblia. Eso es la salvación. Por eso antes pasó esto. Hubo un barco con muchas olas y vientos. Por eso el capitán del barco le dijo al marinero, entonces echa la ancla rápidamente. Y dijo, echa la ancla. Y dijo, sí, señor. Y lo echó, pero ese barco al final fue hundido. Pero al final, ¿cómo hizo? Esta ancla, ¿en dónde lo echó? Lo echó dentro del barco. Si lo echa dentro del barco, entonces ¿funciona o no? Esto es creer en su propio corazón. El ancla lo debe echar en el agua, en el mar, y así cuando este ancla queda clavado en la tierra, entonces en el fondo del mar, entonces no se mueve el barco, ¿no? Y así no va a ser movido, igual que nuestra fe. Busquemos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Versículo 19, leamos juntos. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Por eso esta esperanza del cielo que nosotros tenemos nunca mueve. Porque con la ancla del alma nos está penetrando. Nos está agarrando porque es tan firme. Y así podemos saber de que está firme nuestra salvación. Busquemos 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Primero de Juan capítulo 5 versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto quiere decir que hemos recibido la salvación, y aquí dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice que ha escrito a nosotros, o sea, a través de la Biblia nos hace reconocer que en nosotros hay vida. Supongamos que el apóstol Pablo nos dio una emoción o ha escrito las cosas de la emoción, entonces no puede ser escrito de que tenemos la vida eterna, ¿no? Pero que haya escrito 1 de Juan, dice, a través de la Biblia pueden creer de que nosotros tenemos la vida eterna, tiene esa función. Por eso la convicción de nuestra salvación, ¿en dónde está? Está agarrado en la muerte y en la resurrección de Jesús. ¿Es una verdad o no? Como esa verdad tenemos la convicción de salvación. Entonces esa proeza de la sangre de Jesús, esa manera que he utilizado para quitar nuestros pecados, solamente está en la sangre de Jesús. Nothing but the blood of Jesus. Nada más que la sangre de Jesús, ¿no? Gracias a la sangre de Jesús hemos recibido la salvación. Y así nuestra salvación fue tan segura. Mi corazón no tiene ningún significado. Por eso, cuando tengamos firme este pensamiento, aunque tengamos la duda, podemos regresar en la palabra. Porque en la palabra está diciendo esto claramente. La salvación no es nuestro corazón, sino la salvación está en la Biblia. Así uno tiene que tener la convicción y así uno no va a dudar y puede llevar una vida cristiana firmemente.
Primero pasa esto porque el corazón, uno cree en su corazón propio, y el segundo punto es que puede ser influenciado por otras personas. Somos quienes hemos recibido la salvación con la Biblia, pero escuchando la palabra de otros uno puede ser agitado. Les cuento algo divertido. Hubo un labrador, tuvo que cultivar, pero tiene que alquilar una tierra. Por eso llamó a un dueño de la tierra y le pidió para que le prestase esa zona para cultivar, ¿no? Pero ese dueño, pasando tiempo, no llamaba. Entonces vino un amigo y de repente le dijo: oye tú, ese dueño creo que sí te va a prestar la tierra porque tiene mucho interés contigo. Entonces este señor dijo: ay, qué bueno, claro, esa persona sí me va a prestar porque le caigo muy bien. Pero de repente viene otro amigo que dice: oye, estás en peligro porque ese dueño de la tierra está buscando a otras personas. Entonces él está yendo a la casa de ese dueño, entonces yo creo que no te va a prestar la tierra. Entonces esta persona empieza a preocuparse escuchando del otro amigo, ¿no? Entonces uno se preocupa por las palabras humanas, si realmente ese dueño le va a prestar o no. Pero de repente vino una carta, un documento, que ese contrato sellado diciendo de que te voy a prestar la tierra, entonces puedes cultivar lo que quieras aquí. Entonces recibió ese documento. Entonces aún así va a empezar a preocuparse o dudar. Cualquier persona que se acerca a él para decir, pero no va a dudar, ¿no? Porque hay ese contrato. Pero si es que no hay una evidencia clara, va a ser conmovido por las palabras humanas. Si es que esa persona viene y me habla una cosa, entonces creo. Pero si viene otra persona y habla otra cosa, entonces otra vez creo, ¿no? Por eso tenemos que mirar en la promesa de la Biblia. No tenemos que ser influenciados por los hombres. Llevando la vida cristiana también pasa lo mismo. Hay personas que siempre nos atacan, ¿sí o no? Pero la fe que hemos recibido, lo recibimos de la Biblia. Solamente existe esa manera. No puede añadir la obra humana encima de la sangre de Jesús. Tampoco recibimos la salvación con milagros. No hay otra manera. Sino solamente Jesús, ya desde hace mucho más de 2000 años en la cruz, Jesús dijo: consumado es. It is finished. Ya está terminado. Por eso, por la sangre de Jesús, hemos recibido la eterna redención. Cuando aceptamos eso con nuestro corazón, eso es como un contrato, ¿no? Entonces, como un documento, entonces uno no va a ser conmovido por palabras humanas. Aunque uno tiene la salvación, escucha las palabras humanas, entonces es influenciado por ellos y empieza a dudar. ¿Será correcto ellos? ¿Realmente tendrán razón? Uno piensa así. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Antes ya les hablé de esto. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 22. Romanos 14, versículo 22. Leamos juntos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto es una palabra un poco difícil. Dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Cuál es la fe que uno tiene? La fe que uno ha obtenido con la palabra no es la fe obtenida por los humanos, pero la fe obtenida por Dios es la fe verdadera. Dice que uno hay que tenerlo para consigo. Y esto no hay que relacionarse con otras personas, sino esa fe que hemos recibido directamente de la palabra de Dios. Por eso los hombres, antes también sale en el libro de Pedro, las personas preguntan: ¿de dónde está la segunda venida de Jesús? Vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 a 4.
versículo 3 a 4, leamos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, ellos preguntaron, ¿en qué parte de la Biblia está hablando de la promesa del advenimiento de Jesús? Hay tantas palabras en la Biblia, ¿no? Pero ellos dicen que fueron influenciados de los hombres diciendo y dudando de la promesa del advenimiento de Jesús. Igual cuando llevamos una vida cristiana, vemos muchos pastores que hablan cosas raras. En YouTube también hay muchos videos de que hablan que la Biblia es falsa y explica eso teóricamente. Por eso uno empieza a dudar. ¿Por qué miran esas cosas raras? Es verdad que Jesucristo ha muerto por mí, y si yo he recibido esa verdad con la palabra, entonces uno no tiene que ser influenciado por las palabras humanas. Tienen que ser influenciados por la palabra de Dios. Como la palabra es segura, mi salvación también es segura. Y también está diciendo que tenemos que regresar a la palabra. Y también hay que ver el tercer punto de que la tercera razón es que uno ve que su vida no cambia, ¿no? Por eso empieza a dudar. Hay unas personas que cambian tan rápidamente de su vida después de ser salvos, pero hay otros que también cambian lentamente. Obviamente cuando uno no aprende correctamente la vida cristiana quizás puede cambiar lentamente, pero uno que haya comprendido correctamente y obedece con la palabra de Dios, entonces su vida cambia también rápidamente. Pero obviamente es diferente la velocidad del cambio, pero por ese motivo uno puede dudar de su salvación. Entonces, la obra no es todo de la fe. Obviamente los que tienen la fe lo manifiestan con las obras. Sin embargo, la manera de manifestar que puede ser cada uno diferente. Por eso, obviamente tenemos que tener el corazón de querer y de intentar de cambiar. Esto es algo muy importante también. Pero todas estas cosas no está hablando todo de mi fe. Por eso, por ejemplo, ¿qué pasa los que no son salvos? Por ejemplo, uno peca y no le remuerde su conciencia. Quizás conoce el Evangelio y de la eterna redención y también conoce que Jesús haya quitado todos mis pecados, pasado, presente, futuros. Pero cuando uno peca y no es sido remordidos de la conciencia, solamente lo conoce con conocimiento. Es por eso que la vida no cambia. Si es que no ponemos bien las condiciones de nuestra vida cristiana, aunque yo haya recibido la salvación, quizás la vida cristiana puede cambiar lentamente. Pero obviamente no puedo decir de que esto es algo bueno. Tenemos que llevar una vida más obediente para que nuestra vida cambie rápidamente y hacer más cosas necesarias. Y esto es ser sabio. Por eso Jesús también, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Jesús cómo actuó. Jesús también. Jesús, con todo su poder y con todas sus obras, podía vencer la tentación del diablo. Sin embargo, Jesús venció con la palabra de Dios. Utilizó la palabra de Dios. Igual que esto, nuestra salvación también, originalmente, nosotros hemos recibido la salvación con la palabra de Dios. Esto es correcto. Y cuando uno hace así, el Espíritu Santo entra en nosotros y se nota que nuestra carne es más fuerte y cada persona es diferente la velocidad de cambio. Sin embargo, esa vida cambiante uno no debe comparar con la persona que está al costado mío. Porque algunas personas realmente cambian tan rápido y es siendo más utilizado más grandemente, ¿no? Pero hablando de mi carácter o de mi personalidad, quizás puede cambiar más lentamente en mi vida cristiana. Por eso tengo que golpear mi carne y tengo que obedecer a Dios para que sea más rápido mi cambio. Uno debe intentar de esto. Y todo esto puede garantizar la salvación. Y esto también puede ser la razón de que uno duda de su salvación. Por eso la salvación es importante a qué estoy creyendo.
Por eso, si les digo de la conclusión de dudar de la salvación, una de las razones más importantes que uno duda es que yo estoy siendo movido por las otras personas, también por el ambiente, pero siempre tengo que prestar atención en la palabra de Dios. ¿De qué está hablando de la salvación? Tengo que ordenarlo perfectamente. Supongamos que hay una pista de hielo. Es una pista de hielo muy frágil, entonces no podemos pasar, ¿no? Pero si esa pista de hielo es muy grueso, sí podemos pasar, ¿no? Igual que esto, si es que tenemos un punto débil en nuestro corazón, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Como esta palabra es segura, nuestra salvación no va a ser quitada y no va a cambiar. Por ejemplo, supongamos de que hay un tren para ir a Los Ángeles. Supongamos que hemos subido a ese tren, pero al final hemos conocido que ese tren no va a Los Ángeles, no va a San Diego. Pero en mi corazón dice, ¿no? Estoy muy seguro de que este tren va a Los Ángeles. Entonces, ¿ese tren va a ir a Los Ángeles? No, porque ese tren, su destino final es en San Diego. Igual que esto, hablando de nuestra fe, no hay que ver nuestro ambiente externo, no tenemos que siempre pensar y creer en la palabra de Dios. Por eso no es el problema si es que estoy creyendo bien, sino en qué estoy creyendo. Como estamos creyendo en la palabra de Dios, por eso nuestra salvación es segura. No hay que confundirse de esto. También, por ejemplo, es algo así. Dice, un amigo mío dice, oye, hoy es día de que no hay clases, entonces no es necesario que vayas al colegio. Pero ese amigo mío siempre miente, entonces yo podré creer en su palabra. Entonces yo voy a decir, no te creo porque eres un mentiroso. Pero me llamó otro estudiante, pero este estudiante es tan fiel y estudia muy bien en el colegio y no es mentiroso, y ese estudiante me llama, ¿no? Dice, oye, no hay clases hoy día, no vayas al colegio. Entonces, ¿puedo creer o no? Entonces, puedo dudar un poquito. Creo que están haciendo bromas estos alumnos. Pero vino la tercera llamada, es la llamada del profesor. Y el profesor me llamó y me dijo, por tal motivo todos los alumnos no van a venir al colegio, no hay clases. Te llamo porque quizás no recibiste la llamada. Entonces, ¿nosotros podremos creer a la palabra del profesor o no? Ahora sí se puede, ¿no? Igual que esto. Pasa igual que en la Biblia. Cualquier persona que hable cualquier cosa, pues supongamos, ¿no? Un papa de la Iglesia Católica dice, tu asiento del cielo está en el primer puesto. Uno dice así, ¿no? Pero esas son palabras de un papa. Pero es importante quién está hablando. Somos quienes hemos recibido la promesa de Dios, por eso nuestra salvación no va a ser agitado. Por eso la palabra de Dios cambia o no. No cambia. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por eso, esto no es una condición externa, sino a través de la palabra de Dios podemos creer en nuestra salvación. Por eso este corazón tiene que ser ordenado en nuestro corazón, y así uno puede confiar más en su palabra y ya no escaparnos de la palabra de Dios. Y cada más podemos agarrar de la promesa de Dios. Qué fácil, ¿no? Vamos a buscar primero de Juan. Primero de Juan. Hay muchas preguntas que yo recibo de las personas que no son salvas. Es primero de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 9. Tenemos muchas evidencias recibidas. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 9. Yo les leo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
El testimonio de un hombre también es muy grande, pero aunque se haya descubierto arqueológicamente, esa evidencia también va a ser grande, ¿no? Pero la evidencia de Dios es más grande. Y esa evidencia es acerca de su Hijo, de Jesús. Leamos juntos versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, ¿no? Ese testimonio, esa convicción de la salvación. Por eso nosotros, por ejemplo, alguien puede preguntar, ¿no? ¿Tú cómo sabes si eres salvo? Vas a saber si es que mueres, ¿no? Y así vas a saber si vas a ir al seno de Dios. Entonces esto es una fe que realmente es preocupante, ¿no? Y esa persona 100% va a ir al infierno. Nosotros podemos dar testimonio a otros. Esto es una promesa que jamás cambia. ¿Promesa de qué? Que Dios ha mandado a Jesucristo a este mundo y Él fue crucificado en vez de nosotros y con su sangre derramada eternamente fue quitado nuestros pecados. Por eso a todos los que creen en esto envía el Espíritu Santo y los que son renacidos con el Espíritu Santo nos dio la esperanza de entrar en el cielo. Esto es el testimonio. Es el testimonio de su Hijo. Por eso podemos tener la seguridad de la salvación. ¿Ustedes tienen este testimonio o no? Tenemos el testimonio de la palabra en mi corazón. Por eso, escuchando la palabra del Evangelio, cuando la palabra entra en nosotros, podemos tener la seguridad de la salvación. Creemos en esto y confiamos en esto. Y ahí es cuando nosotros podemos vivir y llevar la vida cristiana esforzadamente con la convicción de salvación. Es muy importante comprender el Evangelio, ¿no? Porque algunos dicen, yo sí creo en Jesús, pero igual, ¿no? Mis pecados pasados sí fueron quitados, pero mis pecados futuros tengo que arrepentirme, tengo que esforzarme más para que se quite. Y anteayer yo he hecho una consulta con una hermana china en la misión china y esa persona sí ha entendido hasta la eterna redención, pero no pudo comprender. Entonces yo haciendo la consulta, dice algo que ella no había entendido, de que yo puedo pecar como quiera después de recibir la salvación porque Jesús ha llevado todos mis pecados, ¿no? Entonces no lo ha entendido. Cuando nosotros creemos en la gracia de Dios, viene el Espíritu Santo y renacimos como hijo de Dios. Y después de esto, Dios nos guía siendo sus hijos. Por eso, aunque sean salvos, cuando uno empieza a pecar, obviamente tienen que seguir arrepentimiento. Pero aunque uno no se arrepiente y cuando sigue repetidamente sus pecados, obviamente no hay destrucción final, pero sí hay castigo. Entonces le expliqué esto y entendió, ¿no? Por eso no había entendido del castigo, de la disciplina. Los pecados cometidos después de ser salvo no pudo entender. Pero nosotros fuimos perdonados absolutamente todos nuestros pecados, pero como todavía nos queda el carácter de pecado, seguimos pecando, ¿no? Por eso ese pecado Dios lo controla siendo su hijo. Por eso sí hay disciplina de Dios, pero no hay juicio. Claramente eso está diciendo en la Biblia. Y como los hombres no pudieron comprobar esto con la Biblia, por eso no comprenden, por eso no saben qué es la eterna redención. ¿Cómo Dios puede eliminar hasta los futuros pecados? No entienden, pero los que realmente son renacidos acerca de este evangelio, esa gracia que uno ha comprendido, realmente Dios nos ha dado la convicción de salvación. Si es que no fuimos perdonados hasta los pecados futuros, entonces es juntar nuestra proeza, nuestra obra con la sangre de Jesús. Imposible, ¿no? Por eso tenemos que comprender ese evangelio para recibir la salvación. Por eso, más que dudar de la salvación, tenemos que vivir en la convicción de salvación. Pero si aún así tengo más dudas y hay cosas que no entiendo, entonces hagan la consulta conmigo, por favor, aunque sea por llamadas. Y hay que solucionar este problema si realmente uno tiene este problema. Tengo que creer y tengo que aceptar y uno tiene que ordenar. Porque tiene que haber un testimonio en mí.
Quiero que tenga un tiempo de tener este testimonio. Hoy hemos pensado de las 7 preguntas, entonces quiero que hagamos una lista y quiero que escriban esto, que sea en su Biblia o en su cuaderno, y quiero que tenga un tiempo de pensar y reflexionarse. Y la razón que nos dio la Biblia es también para que nosotros reflexionemos. El problema de la fe y también el problema uno llevando de la vida cristiana, a través de la palabra podemos ir solucionando y a través de estas preguntas. Y por eso así uno puede recibir la bendición. Quiero que reciba mucha gracia de Dios. Terminemos con la oración. Dios Padre, gracias. Hoy también hemos pensado acerca de las 7 preguntas, que son preguntas a nosotros mismos. Y dentro de esas preguntas, Señor, ayuda para que podamos ser nosotros de responder de cada uno. Y aunque nos faltan muchas cosas ante ti, Señor, ayuda para que podamos ser hijos que intentan menos. En este mundo, la pregunta más importante es la pregunta acerca de la salvación. Ayuda para que podamos llevar la vida después de solucionar perfectamente esta pregunta, y también, aunque venga en cualquier día, Señor Jesús, para que podamos estar en tu seno como tus hijos. Te agradecemos por esa gracia que estuvo junto con nosotros, y también para los hermanos que están con la enfermedad. Tu Señor, ayúdelos y esté junto con ellos. También desde la próxima semana hay el seminario bíblico latino. Tú ayúdanos, Señor, para que muchos latinos puedan recibir la salvación. Hemos orado en nombre de Jesús, que siempre nos ama y que nos ha salvado con tu amor grande en tu cruz. Amén. Vamos a alabar juntos. Himnario número 116. Himnario número 116. 내
Realmente es muy difícil de alabar. Quiero que salga rápidamente el líder de servidores para dar anuncio, por favor. Anuncios. Hay seminario bíblico latino desde 20 de julio, lunes, hasta 24, viernes a las 7 de la noche. Sermón de miércoles, el 22 de julio, miércoles a las 7 de la noche. Hay reunión de célula 3 para hermanos chinos el 25 de julio, sábado a las 10:30 de la mañana. Y reunión de profesores a las 3 de la tarde. Y reunión de jóvenes a las 7 de la noche. Petición de oraciones y anuncios. Pedimos oración al unísono a las 10 de la noche todos los días para el Seminario Bíblico Latino. En los días de la semana estamos teniendo tiempo de consulta de la vida cristiana con pastor. Pueden pedirlo. Pedimos para que COVID-19 termine rápido para que podamos reunirnos juntos. Mantenga la distancia con los hermanos estando en la iglesia y ponga sus mascarillas. La iglesia está tomando medidas preventivas contra las epidemias. Pedimos oración para la recuperación de la salud de la hermana Han. Coreano y chino de la semana. En español, hasta luego. En inglés, see you later. En coreano, 다음에 만나요. En chino, 下次见. Gracias.